Buenos días, chicos, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Buen día, profe. Bueno, la última clase del año sería aparato cardiovascular. Vamos a hacer algunas consideraciones desde el punto de vista radiológico y vamos a ver imágenes de tomografía, de algunas imágenes de tomografía computada. ¿Se escucha bien, chicos? ¿Alguien me puede contestar? Sí, profe. Sí, profe, se escucha bien. Ok. Bueno, primero que nada, lo que tenemos que tener presente es la imagen típica de la radiografía de tórax, frente y perfil, que ya sabíamos cómo era la lectura. Recuerden que hay 3 arcos mediastinal, acá están marcados, del lado izquierdo, 2 del lado derecho que son constantes, y un tercer arco que puede estar o no, que es el de la vena cava inferior. Del lado derecho tenemos la vena cava superior, la aurícula derecha, y del otro lado tenemos el botón aórtico, el cono de salida de la arteria pulmonar y el ventrículo izquierdo. ¿Qué otra cosa hay que recordar? Los ángulos cardiofrénicos y costodiafragmáticos. Recuerden que los ángulos costodiafragmáticos, los posteriores, son más, están más descendidos hacia la parte posterior del tórax, por lo tanto se ve mucho mejor el derrame pleural en esta proyección. Acá tienen lo mismo, fíjense que incluso este que dice número 12 es el callado aórtico, tienen la tráquea marcado con el número 6, fíjense que esto se proyecta a nivel del tercio medio en la radiografía de perfil y se ven los bronquios derecho e izquierdo. Profe, disculpe. Sí. ¿Podría cambiar el color del puntero? Porque justo cuando está marcando usted no se ve bien, se ve blanco, se ve transparente. ¿Sí? Este puntero, claro, cuando vengo acá, vos sabés que no tengo forma de cambiar en esta, porque esto es PDF. A ver, déjame ver. Acá vamos a poner la manito. ¿Ahí se ve bien? Sí, se ve mejor. Se ve mejor ahí, sí. Bien, entonces fíjense que acá en el número 12 vemos el callado aórtico, cuál es la proyección que tiene, esto que sería número 9, y por debajo, entre el callado aórtico y este sector, tenemos lo que se denomina la ventana aortopulmonar, que normalmente es radiotransparente, o sea, negra. Cuando la vemos blanca o de la misma densidad que la aorta, puede haber ganglios o adenopatías ahí en la cadena aortopulmonar, en la ventana aortopulmonar. Entonces, del lado izquierdo tenemos el callado aórtico, cono de salida de la arteria pulmonar, ventrículo izquierdo, y del otro lado tengo vena cava superior y la aurícula derecha.
Para saber cómo se mide el índice cardiotorácico, que es muy importante, primero tenemos que tener en cuenta que tiene que ser una teleradiografía de tórax, ¿está? Si no, no podemos medir el índice cardiotorácico. Se marca una línea que pasa por las apófisis espinosas y se marcan dos líneas, una que va a denominarse A y la otra se denomina B, y esa línea va desde la línea central hasta la región más externa del borde izquierdo y del otro lado hacia la más externa del borde derecho. Entonces, esto se suma A más B y lo dividimos por C. C significa este diámetro que se corresponde con todo el tórax, ¿tá? Entonces, en el adulto debe medir el índice cardiotorácico, debe ser de 0,50 y en un paciente pediátrico hasta 0,55. Entonces, ¿qué significa A y B? Significa que yo agarro una regla, lo expreso en centímetros y me va a dar el valor de A, y lo mismo hago del lado B. Entonces, todos los que tengan el celular a mano y abren la calculadora, yo voy a hacer desde mi casa, voy a hacer el índice cardiotorácico y vamos a sacar la cuenta todos juntos. Entonces, si yo agarro una regla y A, por ejemplo, me da 7 y B me da, no sé, 10, pongo 7 del lado A más los 10 del lado B, es 17. ¿Estamos todos hasta acá? A más B, 17. Y lo divido por C, que en este caso C le vamos a poner un número de 32, póngale que mide, dividido 32. A mí me da 0,53. Entonces, si nosotros dijimos que el índice cardiotorácico es hasta 0,50, este paciente que hacemos nosotros la relación ahora, si es adulto, nos da 0,53, o sea que tiene cardiomegalia. Mientras que si yo tengo que es un paciente pediátrico, me va a dar 0,53, dijimos que es normal, hasta 0,55. ¿Está? Vamos a hacer otra relación. Vamos a poner que A, por ejemplo, mide 10 y que B mide 15. Sumo A más B me da 25. Si lo divido por 32, que era el diámetro de C, lo divido en 32, fíjense, nos da 0,78 y un poquito más. O sea que este paciente tiene una marcada cardiomegalia, o sea que este corazón va a ser mucho más grande en relación al tórax. Eso es cómo se mide el índice cardiotorácico. Repetimos, marcamos una línea, tiene que estar bien centrado el tórax, tiene que ser una teleradiografía de tórax, una línea que pasa por la apófisis espinosa, y vamos a sumar el valor de A por el valor de B, lo sumamos y lo dividimos por el valor de C. Fíjense, acá tienen dos pacientes, miren cómo este índice cardiotorácico, la proporción es distinta, ¿está? Fíjense, este paciente tiene cardiomegalia, mientras que esto tiene una silueta cardíaca normal. ¿Qué pasa cuando existe aumento de volumen? Cuando existe aumento de volumen, esto lo vamos a tener en cuenta. Ustedes pueden tener, por ejemplo, en este paciente un aumento de volumen de la silueta cardíaca. Esto que ustedes ven acá, eso es la punta del corazón, que se correspondía con el ventrículo izquierdo. Cuando esa punta del corazón está aumentada de tamaño y se dirige hacia la parte inferior,
vamos a hablar un aumento de tamaño del ventrículo, cuando se va hacia abajo, un aumento de tamaño del ventrículo izquierdo. Mientras que, recuerden que ustedes lo que están viendo es el borde, ahí no pueden, o sea, ustedes suponen que ese borde es el ventrículo izquierdo. Ahora, cuando tenemos que la punta del corazón apunta hacia arriba, es un aumento de volumen, pero del ventrículo derecho. ¿Estamos? Ahora, ¿qué otra cosa tenemos que saber? Cuando aumenta el volumen del segundo arco del lado izquierdo y aparece un arco del lado derecho, estamos viendo que existe un aumento de volumen de... Nosotros dijimos que ahí, cuando nosotros teníamos aumento de volumen del segundo arco, se correspondía con el cono de salida de la arteria pulmonar o la orejuela de la aurícula izquierda. Por lo tanto, cuando existe aumento de volumen de la aurícula izquierda, aparte de visualizarse un tercer arco del lado derecho y el segundo arco del lado izquierdo ser prominente, existe compresión del esófago en la parte posterior. Antes, para saber si es que existía eso, le dábamos un trago de bario, de sulfato de bario al paciente, y se veíamos una compresión del esófago. Recuerden que la cara posterior del esófago, la cara posterior de la aurícula, el esófago puede estar comprimido por la aurícula izquierda, en la parte inferior. Entonces, miren qué pasa cuando hay agrandamiento de la aurícula derecha, aumenta el borde del lado derecho, pero no existe compresión a nivel esofágico. ¿Está? Entonces, a tener en cuenta, cuando existe aumento de volumen de la silueta cardíaca, vemos que la punta del corazón se va para abajo, hipertrofia de ventrículo, hipertrofia o dilatación de ventrículo izquierdo. Mientras que si la punta se va arriba, hipertrofia o dilatación del ventrículo derecho. Cuando existe compresión esofágica y prominencia del segundo arco del lado izquierdo y aparece un arco del lado derecho, hipertrofia de la aurícula izquierda, y cuando existe un aumento de volumen del borde de la aurícula derecha, no existe compresión esofágica, estamos viendo que existe un aumento de volumen de la aurícula o del ventrículo. Entonces, hay pacientes también que tienen solamente aumento de volumen de las cavidades izquierdas, aurícula y ventrículo. Hay otros pacientes que tienen aumento de las cavidades derechas, y hay pacientes que tienen cardiomegalia global, que le llamamos, donde existe aumento de las cavidades derecha e izquierda. Acá tienen un paciente que tiene colocado un marcapaso. Esto les traigo para que vean cómo se visualiza un marcapaso. Y fíjense que el marcapaso puede tener un catéter o puede tener dos catéteres. En este caso tiene dos catéteres, uno que van a la aurícula derecha y el otro se implanta en el ventrículo izquierdo. ¿Está? Miren acá la pantalla. Fíjense lo que decimos. La conducción de la contracción cardíaca comienza en los nódulos nerviosos que están en la aurícula derecha. Entonces ahí empieza el impulso. Y el impulso se transmite a todo el corazón, a la aurícula izquierda y a los ventrículos. Eso permite que el corazón se contraiga y se relaje. Se contraiga y se relaje. Cuando se contrae es la sístole y cuando se relaja es la diástole. ¿Está? Entonces, ¿qué otra cosa hay que tener presente?
Otra cosa que hay que tener presente es que el corazón tiene un ritmo que se llama sinusal. ¿Cuál es el ritmo sinusal? Si ustedes se toman el pulso, van a sentir, ¿se escucha ahí? ¿Sí o no? Chicos. Sí, se escucha. Bueno, cuando yo pregunte, traten de contestarme así, ¿sí o no? Entonces, eso se llama ritmo sinusal. ¿Está? ¿Qué pasa cuando el paciente tiene esto? Sienta. Eso es una arritmia cardíaca. Hay distintos tipos de arritmia, pero este ritmo constante, que tiene una determinada frecuencia, que es rítmico, eso se llama ritmo sinusal. Cuando existen, por ahí puede venir así el paciente. Ahí se dan cuenta que tienen un ritmo muy rápido, tienen una pausa y tienen otro ruido rápido. ¿Está? El paciente puede venir así, constante, para y sigue. ¿Está? Hay distintos tipos de arritmia que tienen que ver con eso. Entonces, cuando el paciente, nosotros si estamos normal y nos tomamos el pulso, ¿está? Vamos a tener ese ritmo sinusal. Ahora, ¿qué pasa cuando antes de entrar al examen? ¿Cómo está el pulso? ¿Lo toman? Taca, 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 taca. Eso es una taquicardia. Después que salen del examen, taca, 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 vuelven a su estado de paz mental, tranquilidad, y ese ritmo se normaliza. Y puede suceder que estén demasiado tranquilos, que haya alguna patología donde el pulso es muy bajo. Eso se llama bradicardia. Más o menos los latidos por minuto son entre 90, 80 latidos por minuto a 120. Ese es nuestro ritmo sinusal, normal. Cuando estamos por encima, taquicardia; cuando estamos por debajo, sería bradicardia. ¿Está? Bien. Entonces, hay pacientes que tienen arritmia, ¿y qué pasa? Este marcapaso, como dice, marca el paso, lo que hace justamente que el paciente, si hace esa pausa, ahí nomás el marcapaso lo detecta y le larga un impulso nervioso. Entonces, el paciente vuelve a su ritmo sinusal. ¿Está? Bueno, esto es un paciente, cómo se mide también. Está muy aumentado de tamaño. Siempre que haya aumento de tamaño hay que ver los hilios pulmonares porque puede haber congestión pulmonar. Acá tienen otro marcapaso, nada más que acá está colocado del lado derecho. Fíjense, este paciente tiene alambres. ¿Los ven a los alambres? Como que están suturados y tienen como una vuelta de alambre cuando uno ajusta un alambre. Justamente este es un paciente que tiene una esternotomía anterior, o sea, lo han operado del corazón, le han puesto esta válvula, ¿la ven ahí? Una válvula aórtica, un reemplazo valvular, y después lo han cosido y lo cosen justamente con alambres que en este caso son de aluminio. Para que tengamos en cuenta, esto es una tomografía computada de tórax, esto que está acá es una ventana mediastinal y la otra es una ventana pulmonar donde yo veo todos los vasos pulmonares. ¿Está? En esta se ve el mediastino y en esta se ve los vasos pulmonares. Estos son cortes que van mucho más abajo, como vamos viendo. Fíjense que acá tienen la aorta ascendente en la parte anterior, la aorta descendente en la parte posterior, la arteria pulmonar de un lado, la arteria pulmonar, las ramas de la arteria pulmonar del otro lado. ¿Está? Acá tienen el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo y la vena cava inferior. Esta que está acá por delante del cuerpo vertebral es la aorta descendente. Bien. ¿Qué otra cosa tenemos que tener en cuenta? Hay unas líneas que se llaman líneas de Carley, que son pequeñas imágenes lineales que nos están hablando de ocupación
del intersticio pulmonar por trasudado. ¿Está? Esas líneas de Kerley pueden ser líneas de Kerley A, líneas de Kerley A, líneas de Kerley B, perdón. Estas que están acá son las líneas de Kerley A, estas que vienen desde arriba dirigida a la aurícula. Después tenemos la número 2, son las líneas de Kerley, C, que son líneas anastomóticas, y las líneas de Kerley B, que están en las bases pulmonares. Y también tenemos el manguito peribronquial. Todo eso encontrado en un paciente que tiene signos de insuficiencia cardíaca, significa que ese paciente tiene un edema pulmonar intersticial. Presten atención y miren acá la pantalla. ¿Qué es lo que estamos viendo? Normalmente, en el intersticio pulmonar está lo que se denomina la presión hidrostática. ¿Qué significa esta presión hidrostática? Es la presión que se mantiene dentro del torrente sanguíneo para que el líquido que sale por los capilares vuelva a entrar. Esa presión hidrostática está dada por las presiones cardíacas, y también hay una presión que se llama osmótica, donde los elementos que están dentro de la sangre hacen que el líquido, por una cuestión de osmolaridad, el líquido que sale sea nuevamente atraído hacia el torrente sanguíneo. Cuando existe un aumento de la presión hidrostática, un aumento de esas presiones, ¿qué sucede? El líquido sale, pero no vuelve a entrar. ¿Dónde se acumula? Se acumula en el intersticio pulmonar y nos dan estas líneas que se llaman líneas de Kerley. O sea, que la visualización de líneas de Kerley nos están hablando que ese intersticio, que normalmente no lo vemos, esté lleno de líquido, y eso se denomina edema pulmonar. Ahora, ¿cuál es la causa más frecuente de edema pulmonar? La causa más frecuente de edema pulmonar es cuando el paciente tiene un infarto agudo de miocardio y la sangre que llega a las cavidades cardíacas izquierdas desde el pulmón, toda la sangre no puede ser expulsada por la aorta. Entonces, le llega mayor cantidad de sangre que la sangre que puede expulsar esa cavidad izquierda. Entonces, cualquier causa que produzca insuficiencia cardíaca izquierda va a producir un aumento de la presión hidrostática, por lo tanto, ese líquido que está en el intersticio no va a salir. ¿Y qué es lo que sucede? Se acumula en el intersticio pulmonar. Cuando ya el edema es tan importante en el intersticio, comienza la trasudación de ese líquido hacia el alveolo. Entonces el líquido del intersticio primero que está ocupado sale al alveolo pulmonar, y ahí recién tenemos lo que se denomina la imagen en alas de mariposa, que es esta otra imagen que nos habla ya de un infiltrado alveolar bilateral en alas de mariposa, y que esto ya se convierte en un edema alveolar. Este que ustedes ven acá sería un edema intersticial. Esto es cuando está comenzando el cuadro de edema pulmonar. El edema pulmonar, si uno no lo trata, directamente el paciente se muere. También este edema pulmonar puede producirse por consumo de drogas, pueden darse por el paciente que tiene, por ejemplo, que tiene un infarto, donde el corazón hace un fallo agudo. Hay pacientes que tienen insuficiencia cardíaca por patologías
por patologías cardíacas en forma crónica. Entonces, por ejemplo, ese paciente está en el límite y de pronto ese paciente, por ejemplo, tiene una neumonía o tiene una gripe, que es lo que lo descompensa desde el punto de vista hemodinámico y produce también un edema pulmonar. O sea, ese paciente tiene su función cardíaca en reposo normal, pero si le aumentamos alguna cosa, se produce un edema pulmonar con trasudación de líquido al intersticio y posteriormente la trasudación de ese líquido al alveolo. Miren este edema pulmonar, imágenes bilaterales, radioopacas, difusas con broncograma aéreo, porque acá lo que está ocupado es justamente el bronquio por un trasudado. Si este paciente tuviera fiebre y tuviera signos de infección, diríamos que es una neumonía bilateral. Acá el paciente está intubado y este paciente tiene un edema pulmonar bilateral. Acá tiene una sonda porque este paciente había hecho como una complicación de la intubación, un neumotórax. Acá tienen un catéter de vía venosa central que desciende. Acá tienen otro edema pulmonar bilateral. Cuando hay signos de hipertensión pulmonar, uno de los signos es la redistribución de la vasculatura pulmonar. En vez de predominar en las bases pulmonares, el flujo se invierte hacia los lóbulos superiores. Acá, por ejemplo, tienen una hipertrofia del segundo arco. ¿Qué dijimos? Esta hipertrofia del segundo arco podía estar relacionado también con hipertrofia de la aurícula izquierda, pero en este caso también es por hipertensión pulmonar, donde vemos una hipertrofia del cono de salida de la arteria pulmonar. O sea que este tercer arco puede darse por hipertrofia de la aurícula izquierda o por hipertensión pulmonar arterial. Miren cómo se ve en una tomografía computada un edema pulmonar bilateral en alas de mariposa con la presencia de broncograma aéreo. Aneurisma de aorta. El aneurisma de aorta es un aumento de volumen del primer arco que está dado justamente por un agrandamiento de la aorta torácica, y ese agrandamiento, miren este otro paciente, donde tenemos un gran agrandamiento del primer arco mediastinal del lado izquierdo que se corresponde con un aneurisma aórtico. ¿Qué pasa cuando el paciente tiene un aneurisma aórtico? Puede tener una disección de aorta. ¿Qué es la disección de aorta? Las arterias tienen varias capas, están la íntima, la mucosa, la muscular, perdón, tenemos la íntima, la muscular y la serosa. En este caso, lo que sucede es que por cuadros de hipertensión o por aneurisma aórtico, se produce una disección, o sea, la íntima, la capa superficial de la arteria, lo que sucede es que se despega completamente y forma una doble luz. Miren acá en la parte anterior, donde tenemos una luz, y en la parte posterior tenemos una disección aórtica. Un desprendimiento de la íntima de la arteria, miren acá, también tenemos un desprendimiento y tenemos dos luces, una luz falsa, que es la más grande, y una luz verdadera, que es la más pequeña. Acá fíjense que hay un aumento de volumen de la silueta cardíaca y una gran hipertrofia de la pared. Miren lo que es la pared normal de un ventrículo. Miren, comparen esa pared del ventrículo, miren el espesor con este aumento de espesor del ventrículo izquierdo. Miren la pared, esto es un músculo que está lesionado y que tiene que trabajar mucho más para... Esto se da en pacientes que tienen, por ejemplo, cuadros de
de insuficiencia cardíaca por valvulopatía o por hipertensión arterial crónica, donde el ventrículo tiene que hacer más fuerza, entonces como si fuera al gimnasio, se produce una gran hipertrofia de la musculatura. Este es otro paciente que tiene calcificación a nivel pericárdico, con derrame pleural, con un proceso neumónico, ¿no? Son pacientes complejos. Habitualmente el derrame pleural de insuficiencia cardíaca se da del lado derecho. Este paciente, aparte de tener derrame pleural derecho, también tiene la presencia de derrame pericárdico. Este paciente tiene colocado un stent para, digamos, en el caso de disecciones o en el caso de aneurismas de aorta, lo que sucede es colocar ese stent de manera que se mantenga estable la circulación por la luz verdadera. Acá fíjense una gran dilatación con esta imagen, el semiluna, que es un trombo adherido a la pared de este aneurisma. Miren acá, esta es una tomografía, en el corte sagital vemos las placas de ateroma calcificado y miren la grasa por debajo de ese endotelio que está calcificado, que es donde se acumulan las placas de colesterol. Y por supuesto van disminuyendo. Miren el calibre de la arteria ahí con el calibre de la arteria acá o acá. ¿Está? Entonces esto es ateromatosis difusa de los vasos, en este caso de la aorta, con disminución del calibre en determinados sectores. Esta es la colocación de un stent a nivel de la aorta descendente. Miren esta gran disección. Esta es la luz falsa, la más grande, y esta sería la luz verdadera. Esa membrana que ustedes ven por dentro es la capa íntima que está totalmente separada, y esta disección, cuando comienza en la aorta, puede irse hasta las ilíacas. Acá, por ejemplo, tenemos una cardiomegalia, un gran aumento de volumen de la silueta cardíaca. Podemos tener algunas configuraciones de la silueta cardíaca, como esta, que se llama el muñeco de nieve, que se debe a desembocadura anómala de las venas pulmonares, que se da en este síndrome. Este es un paciente pediátrico donde tenemos el signo del muñeco de nieve. También podemos tener el síndrome de la cimitarra, que es una malformación que engloba, por ejemplo, en este caso es una desembocadura anómala de los vasos pulmonares, que también esa zona del pulmón está irrigada por una arteria anómala que nace en este caso, de la aorta abdominal. Entonces, el síndrome de la cimitarra, que es porque evoca esta espada, que se llama cimitarra, el síndrome completo está compuesto de una conexión anómala parcial de las venas pulmonares que conecta a la vena cava inferior en su porción diafragmática, con hipoplasia pulmonar en este sector y secuestro pulmonar con irrigación de vasos arteriales que comúnmente nacen de la aorta abdominal. Esto se llama síndrome de la cimitarra. Hay pacientes que tienen desembocadura anómala y hay otros que no tienen desembocadura anómala en el caso de los secuestros pulmonares. Cuando tienen desembocadura anómala, hablamos del síndrome de la cimitarra. También podemos tener lo que se denomina el síndrome de la coartación de aorta, que es congénita y se da justamente por una disminución del calibre de la aorta torácica, ¿tá? Y que generalmente puede haber puentes arteriales que habitualmente producen muescas a nivel de los arcos costales, y lo podemos ver
en una radiografía de tórax. Entonces, la coartación de aorta es la estenosis de la aorta, usualmente a nivel de la aorta descendente, del istmo, lo que produce hipertensión arterial en jóvenes con predominio en extremidades superiores e hipoflujo en las arterias inferiores, por lo que se requiere formación de colaterales arteriales. ¿Qué significa? Como el paciente tiene una coartación, una estenosis en la parte del istmo de la aorta descendente, de acá para arriba el paciente tiene hipertensión y de acá para abajo tiene hipotensión. Entonces, si nosotros le tomamos la presión en la parte superior, vamos a tener un aumento de la presión arterial en los miembros superiores, y si le tomamos los miembros inferiores van a tener hipoflujo. También tenemos la tetralogía de Fallot, que es una alteración congénita de la circulación cardíaca, donde tenemos la típica imagen de el zapato sueco, ¿tá? Se caracteriza por estenosis pulmonar, comunicación interventricular, cabalgamiento de la aorta e hipertrofia ventricular derecha. El signo radiológico es el típico en suelta de globo, en el zapato sueco, suelta de globo dije, perdón. Entonces, las configuraciones tenemos el del muñeco de nieve, el de la cimitarra, el del 3 invertido, esta imagen, donde se dan la coartación aórtica y también el signo del zapato sueco, ¿tá? El tromboembolismo pulmonar. Tromboembolismo pulmonar son trombos que nacen en la circulación venosa y que van a viajar por el torrente sanguíneo hasta llegar a los pulmones. Vamos a repasar un poquito cómo es la circulación. Presten atención acá. Si nosotros arrancamos desde el territorio arterial, desde el ventrículo izquierdo, vamos a decir, la sangre desde el ventrículo izquierdo va por la aorta torácica y se va hacia los miembros inferiores. Cuando sale, en el callado aórtico va los vasos que irrigan el cuello, la cabeza y los miembros superiores. Cuando va bajando, llega al abdomen, antes da las arterias bronquiales a nivel del tórax, y abajo ya tenemos primero el tronco celíaco, la mesentérica superior, la mesentérica inferior, las arterias renales, y cuando va hacia la parte baja, la aorta se bifurca en la ilíaca común derecha, la ilíaca común izquierda, y después tenemos dos arterias, la ilíaca interna y la ilíaca externa. La ilíaca interna o arteria hipogástrica, y después vamos hacia abajo, tenemos la ilíaca, después tenemos la arteria femoral cuando atraviesa los conductos inguinales, y después la femoral se divide en femoral superficial y femoral profunda. La femoral profunda va hacia abajo, llega a la rodilla, y tenemos la arteria poplitea. Cuando va para abajo tenemos el tronco tibio-peroneo por un lado y la arteria tibial anterior por el otro lado. El tronco tibio-peroneo, vamos a tener la peronea y la tibial posterior, van hacia abajo, se forma la arteria pedia y va a dar las arcadas de los dedos. Entonces, fíjense que desde el ventrículo izquierdo nace esas arterias. Si vamos a los miembros superiores, tenemos la subclavia, la humeral, la axilar, la humeral, la cubital y la radial, y así sucesivamente. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros analizamos los miembros inferiores y los miembros superiores? Los miembros inferiores, vamos a venirnos de abajo, también tenemos un sistema
que se llama venoso profundo, que trae y viene pegadito a los vasos profundos que habíamos nombrado. O sea, por cada arteria tenemos dos venas, las tibiales anteriores, la peronea, la tibial posterior, tronco tibio peroneo, también tenemos el sistema venoso del sóleo, que trae toda la sangre desde los miembros inferiores por el sistema profundo. Pero después tenemos un sistema que se llama sistema superficial, que está dado por las venas, en este caso el territorio de la vena safena interna, que corre pegadito por el lado interno del muslo y de la pierna, que va a desembocar en la vena femoral común. Y después tenemos también el territorio de la vena safena externa, que corre, posteriormente se une y desemboca también en la vena safena interna y van juntas hacia arriba. Entonces, toda esa sangre que viene por el sistema venoso de los miembros inferiores, posteriormente llega por las femorales, las ilíacas, y forman la vena cava inferior. Esa vena cava inferior va recogiendo la sangre de los distintos territorios hasta que se mete en la aurícula derecha. Cuando viene de la parte superior, tenemos toda la sangre de las yugulares que vienen del cuello y de la cabeza, tenemos por las subclavias entra, después tenemos el confluente yúgulo-subclavio en la parte superior y se forma la vena cava inferior. Perdón, la vena cava superior. Entonces tenemos la aurícula, por la parte superior entra la vena cava superior y por acá llega la vena cava inferior. Recuerden que la vena cava inferior también del hígado salen las venas suprahepáticas que llegan a la vena cava inferior para ingresar a la aurícula derecha. La aurícula derecha se contrae, la sangre entra al ventrículo derecho y el ventrículo pega un bombazo y tenemos la arteria pulmonar, y después la arteria pulmonar se divide en arteria pulmonar derecha, arteria pulmonar izquierda, y se va a dividir en todo el pulmón. Una vez que la sangre es oxigenada, vuelve por las arterias pulmonares hacia la aurícula izquierda, de la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo y se reanuda el ciclo. Estas arterias pulmonares son dos, en realidad son cuatro, que están a los lados del esófago y desembocan en la cara posterior de la aurícula izquierda. Entonces, vamos a tener un circuito mayor, que es el que decimos, y hay un circuito menor que se da desde el ventrículo, la aurícula, el ventrículo, arterias pulmonares, venas pulmonares que llegan a la aurícula izquierda. Entonces, si los trombos llegan, van a llegar por la vena cava superior y van a llegar por la vena cava inferior. Esos trombos, ¿dónde se producen principalmente? Vamos a colocar, o lo vamos a anotar, porque es importante, en los miembros inferiores y sobre todo pacientes que tengan, por ejemplo, varices a nivel de los miembros inferiores, por ejemplo, pacientes que tengan hospitalizaciones prolongadas, por ejemplo, pacientes del sexo femenino que han sido operados de cirugía a nivel de la pelvis. Todos esos pacientes van a tener una predisposición a hacer tromboembolismo pulmonar. Entonces, también puede ser por coagulopatías, puede ser por un montón de alteraciones que forman coágulos en las venas, y después hay que repasar por dónde llega esa sangre que trae esos coágulos que navegan, y cuando llegan al ventrículo izquierdo, el bombazo sale por las arterias pulmonares y van a impactar en la circulación pulmonar. Uno de los signos radiológicos, que es de oligoemia, es cuando la arteria se tapa y vamos a ver un área triangular
donde no existe circulación. También puede suceder que exista el signo de Hampton, de la joroba de Hampton, que da una imagen radioopaca porque ya está instaurado un infarto pulmonar porque la arteria está ocluida. O sea que el tromboembolismo pulmonar puede dar aumento de la radiotransparencia y también puede dar aumento de la radioopacidad. Entonces, la joroba de Hampton es radioopaca y el área de oligoemia, donde vemos arterias pulmonares tapadas, el signo de Westermarck. Para saber si el paciente tiene trombosis de las venas, habitualmente la comprimimos y la vena desaparece mientras que la arteria está normal. Esto es normal, que cuando nosotros comprimamos con ecodoppler, veamos cómo se colapsa la vena. ¿Está? Mientras que cuando comprimimos y no se colapsa, es porque tiene un trombo en el interior. Este trombo es el que migra y llega a los campos pulmonares y produce, como en este caso, trombosis. Fíjense, esta se llama en silla de montar cuando la tenemos a la trombosis en forma bilateral, afectando. Llega por la arteria pulmonar y afecta las ramas de ambas arterias. También podemos tener algunas trombosis periféricas, como en este caso con derrame pleural. Fíjense, esta arteria está permeable, esta tiene permeabilidad alrededor y ahí tiene un trombo, y acá estas están totalmente trombosadas. Derrame pericárdico, signo del ocultamiento iliar, cuando los ilios pulmonares están totalmente ocultos, puede estar dado. Esto podemos decir es una cardiomegalia o puede ser un derrame pericárdico. ¿Tá? ¿Cuál es la diferencia? Que en el derrame pericárdico los ilios pulmonares quedan por detrás, mientras que en la cardiomegalia los ilios quedan por fuera de este aumento de volumen. Acá fíjense cómo tenemos la silueta cardíaca y vemos todo el derrame pericárdico alrededor de la silueta cardíaca. Entonces, tomografía computada de tórax con contraste, axial, coronal, mostrando una moderada cantidad de líquido a nivel pericárdico. Esta es la pericardio, entre el pericardio y la silueta cardíaca. Miren cómo rodea completamente el corazón. Entonces, la representación en la radiografía de tórax es un aumento de volumen, porque tanto la silueta cardíaca como el derrame tienen la misma densidad, pero los ilios pulmonares quedan en la parte posterior. Esta es la coartación de aorta. Fíjense, la aorta nace, hace el callado aórtico y ahí tiene la estenosis. Fíjense cómo se produce una gran hipertrofia o circulación colateral en las arterias intercostales. Bien. Bueno, chicos, hasta acá llegamos con la clase de cardiovascular. Es el último tema para evaluar. Alguien, no sé quién, me preguntó si yo ayer pasé las notas de el primer parcial. En realidad los que tienen que recuperar. ¿Qué significa? Significa que todo el resto que rindió está aprobado o está dentro de los alumnos que han aprobado el primer parcial. ¿Estamos? Hemos tenido, yo hice un corte, digamos. Nosotros habitualmente, de acuerdo al número de preguntas, es la nota. ¿Está? El corte para que aprueben fueron 19 preguntas correctas. ¿Está? De 19 preguntas correctas para adelante aprobaron, de 19 preguntas para abajo desaprobaron.
Como les dije ayer en el mensaje, si todos lo leyeron, por ejemplo, de 35 hubo alumnos que contestaron 32, 33, la mayoría 28, o sea que están en un muy buen nivel de aprobación de acuerdo a la dificultad del examen. 25, 23, 31, 22, 19 también hubo alumnos que estuvieron muy justos, y los que desaprobaron, algunos estuvieron muy lejos, con respuestas, por ejemplo, 8, 4 respuestas correctas, de 35, 13, 15, 16 por 6, y bueno, y hay un par de chicos que quedaron casi al borde de aprobar con 17, por ejemplo, le faltaron 2, creo que hay uno de 18. Bueno, esos que estuvieron en el límite, ahora vamos a promediar cómo les va en el segundo parcial. ¿Qué significa? Que los que aprueben el segundo parcial ya están en condiciones de alumnos regulares. Los que estuvieron muy en el borde en este primer examen, vamos a promediar la nota. Acá me preguntan, profe, ¿la modalidad del siguiente parcial es múltiple? Sí. Ahora, bien. Sí, va a ser la misma modalidad que venimos tomando. Va a ser el lunes que viene. Vamos a estar conectados en el grupo. Yo les voy a decir a qué hora nos juntamos para rendir. Van a ser más o menos el mismo número de preguntas con las mismas, con 4 opciones correctas, y los que estuvieron muy lejos tienen que aprobar sí o sí el segundo parcial para quedar en condiciones de el recuperatorio, que va a ser el día miércoles, ¿está? El lunes sería el segundo parcial y el miércoles sería el recuperatorio. No sé si tienen alguna duda. Ese alumno que me preguntó, yo le contesté porque él me preguntaba si tenía que recuperar. No tienen que recuperar. El resto de los alumnos están aprobados con más o menos número de nota, que eso también va a ser un promedio con el siguiente parcial. ¿Tienen alguna duda? ¿Me quieren preguntar algo? ¿Va a ser virtual, profe? No, presencial va a ser. Profe, las unidades que van a entrar son de las vías biliares hacia adelante. Exactamente. El segundo parcial va a incluir preguntas de todos los temas que hemos visto en el segundo periodo, o sea, de vías biliares, sistema nervioso, renal, ginecología, lo de mama y cardiovascular. El recuperatorio pueden entrar temas del primero y segundo parcial. Entonces, esos alumnos que no aprobaron el primero ya vayan leyendo algo también de la primera parte para que cuando tengan que recuperar. Profe, medicina nuclear no entra, ¿verdad? En realidad sí entra, porque en otros parciales hemos puesto 1 o 2 preguntas de medicina nuclear. Lo básico que han visto de medicina nuclear, que debe ser cardiovascular, tiroides, centriograma óseo. ¿Alguna otra consulta, alguna otra pregunta, algo que me quieran decir, que me quieran sugerir? Creo que el primer parcial han aprobado más del 80 y pico %, o sea que el parcial, tanto por parte de ustedes como parte nuestra, estuvo bien confeccionado y las preguntas fueron acorde a lo que fuimos viendo en clase. Si no hay más preguntas, si no hay más dudas, quedamos al contacto en el grupo y cualquier cosa me consultan por privado. ¿Estamos?